The sacred rights of mankind are not to be rummaged for among old parchments or musty records. They are written as with a sunbeam in the whole volume of human nature by the hand of divinity itself, and can never be erased or obscured by mortal powers. La Carta de Derechos, o Bill of Rights, es el término por el que se conocen las 10 primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas limitan el poder del gobierno federal y garantizan los derechos y libertades de las personas. Entre los derechos y libertades que la Carta de Derechos garantiza se encuentran los siguientes: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad religiosa, la libertad de petición y el derecho a tener y portar armas. El derecho a no ser sometido a registros e incautaciones irrazonables o a castigos crueles e inusuales. El derecho a no testificar contra uno mismo, al debido proceso y a un juicio rápido con un jurado imparcial y local. Este documento fue la primera declaración de derechos humanos en una sociedad democrática. Fue en realidad el proyecto piloto de las sociedades democráticas modernas. Nacido como una reacción libertaria al absolutismo inglés, la Carta de Derechos demuestra el énfasis que pusieron los padres fundadores en la libertad individual y la prevención de la tiranía, para lo cual la Constitución americana dispone de varias provisiones, como la separación de poderes, en Ejecutivo, el Congreso y las Cortes, y el Acta de Posse Comitatus, pasada en 1878, la cual prohíbe a las Fuerzas Armadas actuar como policías dentro del territorio nacional. Estos derechos individuales convirtieron a Estados Unidos en un modelo de innovación social y en la antorcha de libertad a la que muchos otros pueblos miran como ejemplo. Históricamente, el Vaticano ha sido la capital espiritual de Occidente. La ciudad de Londres ha sido la capital económica de Occidente y Washington, Distrito Federal, ha sido la capital militar de Occidente. Pero eso no es lo único que estas ciudades tienen en común. Las tres son ciudades de Estado. Son ciudades que van más allá de cualquier ciudad porque tienen un marco legal y un estatus especial que las distingue como tales. Además, las tres ciudades tienen un obelisco como este que está detrás mío. La arquitectura neoclásica y de gran belleza de esta ciudad nos demuestra el amor de los padres fundadores por el renacer del conocimiento que se dio en Europa, el neoclásico. Luego de siglos y siglos del obscurantismo, en esta época fueron justamente sectas secretas las que mantuvieron vivo parte del conocimiento de los griegos y egipcios, ocultándolo de la Iglesia Católica y su Inquisición. Otra característica muy especial de Washington, D.C. es que hay muchos íconos de simbología muy especial ocultos a primera vista. Esto se debe a que muchos de los padres fundadores del país, como George Washington, tenían vínculos con logias masonas y de otro tipo. Otro ejemplo que yo podría darte es que mires dentro de tu bolsillo si tienes un billete de $1. Fíjate y mira lo que encuentras. The Old Sinai, o el ojo que todo lo mira, domina la pirámide en el gran sello de los Estados Unidos, impreso desde 1935 en el billete de $1. En él se puede leer Annus Coeptis, el latín para Él ha aprobado la tarea, y Novus Ordum Seclorum, una frase en latín que quiere decir nuevo orden de los tiempos. El ojo, en la piedra separada, está sujeto a muchas interpretaciones, pero su significado original es el ojo de la providencia, es decir, el ojo de Dios vigilando a la humanidad. Esto es importante, pues quiere decir que, según los fundadores, la fundación de este país sería una tarea sagrada, aprobada por Dios para traer una nueva época de libertad individual y bienestar para sus habitantes. Esto se recoge en su reconocimiento del derecho divino de la búsqueda de la libertad en la Constitución, y aún más explícitamente en el Apoteosis, el fresco de la ascensión divina de George Washington en el techo del Capitolio. Cámaras, cámaras y más cámaras.
En la sociedad occidental de nuestros días, el ojo que todo lo mira siempre te está mirando. Esto no es paranoia, es vivir en los Estados Unidos post 9/11. Debo confesar que muchas veces me da temor mi trabajo. El periodismo es una profesión peligrosa en tiempos de opresión. De hecho, cuando trabajé haciendo Había una vez en Arizona el año pasado, pude darme cuenta que mi computadora estaba siendo constantemente monitoreada. Miren, esta es una lista de las redes wireless que mi computadora captaba una y otra y otra y otra vez. En otras ocasiones, filmando eventos o entrevistas, he sido grabado por agentes, como en Occupy Wall Street, o cuando fui a entrevistar a David Icke. No es que haya cometido un crimen, sino que el monitoreo de la población, dentro y fuera de Estados Unidos, por parte de agencias de inteligencia, ha alcanzado niveles insospechados. Este es el monumento en conmemoración a Abraham Lincoln, uno de los símbolos e íconos de este país como antorcha de la libertad. Después de todo, así lo llaman, la casa de los libres y la tierra de los bravos. Pero todo eso cambió después de 9/11, cuando el Acta Patriota introdujo un nuevo tipo de espionaje, un nuevo tipo de vigilancia. El ojo que todo lo mira, te mira dentro de tu casa. Todo esto en nombre de combatir el terror. En este país y el mundo, la historia reciente se puede dividir en antes y después de los ataques a las Torres Gemelas, en septiembre 11, 2001. Las guerras de Afganistán e Irak son solo la parte más visible de la llamada guerra contra el terror, lanzada por la administración Bush. Basada para controlar terrorismo que supuestamente provenía del Medio Oriente, el Acta Patriota, como se llamó a la ley, de facto anuló la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos, efectivizando una casi absoluta centralización de poderes y la derogación de los derechos constitucionales de libertad de expresión, debido proceso y privacidad de los ciudadanos americanos. Pese a que la Constitución reconoce sus derechos inalienables otorgados por Dios a todos los individuos, subsecuentes modificaciones deterioraron los derechos individuales aún más. Cualquier ciudadano podría ser declarado enemigo combatiente, desaparecido e internado en campos de tortura. Y esta espantosa clasificación ni siquiera es otorgada por un juez y un jurado, sino por un agente de inteligencia en las sombras. La llama libertaria iniciada en 1776 aparentemente encontraba su final en discursos llenos de pompa y adornados con bellas palabras como patria, Dios y libertad. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Y recibidos con ensordecedores aplausos por parte de aquellos que perdían sus derechos. Mientras la prensa glorificaba la supuesta lucha contra el terror y abiertamente se lanzaba en una cruzada de propaganda patriótica, la administración Bush paulatinamente derogó los derechos constitucionales de los estadounidenses. A pesar de que estadísticamente es más probable morir por una picadura de abeja que en un ataque terrorista, en nombre de combatir el terrorismo fue abolida la esencia misma de la Constitución norteamericana: los derechos y libertades individuales. En los últimos 15 años ha habido protestas antiglobalización y de resistencia contra la privatización. Uno a uno, sectores de la población que son sometidos económicamente por el imperio corporativo de Occidente luchan contra la policía, que representa la imposición de la estructura económica. Estas personas están resistiendo contra el saqueo económico del valor de su dinero mediante inflación, contra la privatización de sus recursos naturales mediante trampas de deudas, inflación e interés. La forma y el lugar en que estas guerras económicas ocurren están totalmente fuera del alcance de las manos y las voces de estas personas que luchan en las calles de todo el planeta. En las manifestaciones antiglobalización del G8, en Grecia, en Ecuador, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en China,
En todas partes, la policía impone a palos los intereses de los grandes bancos. La represión ha crecido en frecuencia e intensidad. Incluso la amenaza de un golpe de Estado se escuchó cuando los congresistas se negaban a pasar el salvataje económico en Estados Unidos. The market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. Recuerden la advertencia del presidente Eisenhower sobre el peligro de que el mayor poder de la tierra caiga en las manos equivocadas. Whether sought or unsought by the military-industrial complex, the potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Imaginen cómo cambiaría el mundo si mediante un golpe de Estado militar, las corporaciones y los bancos pasaran a absolutamente dominar este país. En 1934, el general de los cuerpos de Marines, Smedley Butler, un veterano de la Primera Guerra Mundial, testificó frente a la Comisión de Actividades Antiamericanas del Congreso de Estados Unidos que poderosas corporaciones como JP Morgan, Goodyear, DuPont y otras buscaban organizar un golpe de Estado de tendencia fascista. Según su testimonio, Butler fue llamado para encabezar un pequeño ejército de veteranos y así apoderarse de Estados Unidos, derrocar a Roosevelt, borrar su capitalismo social y posiblemente aliarse con el eje fascista europeo. What I knew of activities which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Pese a que Butler es hasta la actualidad uno de los militares más condecorados en la historia del cuerpo de Marines y del ejército norteamericano en general, lo cual no es poco, y que testificó bajo juramento ante una comisión del Congreso norteamericano, su testimonio fue ridiculizado en la prensa, y ninguno de los poderosos hombres de negocios implicados fue perseguido ni acusado. Curiosamente, entre aquellos supuestamente implicados estaba Prescott Bush, el abuelo del hombre que efectivamente logró concentrar todo el poder, George W. Bush. El Internet llegó como un canal alternativo a la propaganda de las grandes cadenas de televisión. Varias organizaciones informativas presentaban nuevas perspectivas a un público ávido de verdades. En pasados reportajes conocimos a algunos de estos nuevos gurús de la media alternativa, como Alex Jones o Max Kaiser. Les presento a Adam Kokesh. Él tiene un programa en Russia Today que se llama Adam vs. The Man, en el cual presenta su valiente perspectiva de hechos políticos y económicos. Como parte de su show, Adam organizó una protesta pacífica, donde un grupo de personas expresaron su alegría, o en este caso descontento, bailando en el monumento de Jefferson, uno de los padres de la patria. Miren lo que pasó. Don't, I got a broken shoulder. I've got a bad shoulder. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back, sir. Stop resisting. Stop resisting. This is America. This is America when you dance in a public place. When you dance, this is illegal to dance. Sir, this is your last warning. Sir, this is your last warning. What is going on here? Turn him over. What would you think of this? What is going on here?
103, start our shooting. It's station 10-6. And I was going like this, sir. Why are we doing this? This is ridiculous. Catherine, come here. Arrested for dancing. Let me give you my phone. Jeremiah, I need to give you my money. Yeah. Well, you see that like all the time now with just the little stuff. Like, interacting with police on the street here, they can say, "Oh, that's a security concern. You know, we're going to detain you and we're going to invade. You know, your privacy rights are no longer applicable because the threshold for what constitutes a security threat is so low now." Like the woman got kicked off an airplane last week. I mean, this isn't really a huge deal, but it's a really bad sign when someone in customer service at an airline can say, "I don't want my picture taken of you, or you to take my picture, therefore I can report you as a security risk and get you kicked off this plane." Because we've just become that paranoid of a society. Even down at that level, people feel like they can use that against each other. And that's dangerous when we're turning on each other to violate our rights. It's not just the police, it's not just the military, it's just not just the IRS agents, it's not just an arm of the government, but the culture has fundamentally shifted, and that's very worrisome. I would say that what makes me proud to be an American is not related in any way to the current national borders or anything that is done in the name of the United States of America by the federal government of the United States of America, but by the idea of America that is behind this country. And while we may have a claim as Americans in a certain sense of heritage to the establishment of that ideal through the founders of this country, and a unique claim to a certain historical heritage that really, I do truly believe, represented a leap forward in human liberty for the course of the species. We don't represent that now today, and that idea, that spirit, that makes me proud to be an American in that tradition is something that doesn't belong to just us. It's really a universal human concept, and people can have different names for it and call it different things. But to me, the process of throwing off government tyranny, the process of standing up for human rights, the process of standing up for what you believe in, despite the physical threats of oppression, that's the ideal that is America. That's what makes me proud to be an American, and I hope that people throughout the world, as I know that they already are, and as I already see, are finding their ways to embrace that. We have the same problems. Our government is repressive in the same way, and it's true, but because the United States federal government is the seat of the global empire, they're able to keep us within the borders generally a little bit fatter and happier than the rest of the world. They're able to keep us, divided by nationalism and look at the rest of the world as others, as foreigners, as demonizing the Chinese or the Muslims or whoever it is. And they're able to make us think, well, at least we're Americans, and at least we're doing better off. But now we're actually seeing that slide as we see the dollar collapse, as we see the economy suffering, as we see, unemployment officially now at 9.2%, which means that real unemployment is somewhere around 22.5% here. I mean, we're getting to that point, and we're crossing that line where those things that are necessary to keep the established order here are beginning to crumble. Now, I have a lot of hope and faith that our electoral system that we've been given by our founders at least gives us some peaceful way out of this that prevents, what we had in Egypt, where you saw them overturn a corrupt regime with extensive violent protests, violently suppressed protests that resulted in the military coming to power and still continuing a lot of the horrific policies like the mandatory or forced rape tests for female protesters. I think it's certainly possible in this day and age with what we're capable of with the internet, because I think it's already happening online. You see this with the anonymous movement, the anti-sec movement with hackers, frankly filling in for Obama, who promised transparency, but it's the hackers who actually are delivering on it. Desde la fundación de este país, solo en situaciones de absoluta emergencia, el presidente podía tomar acciones militares, y era el Congreso quien declaraba la guerra. Actualmente, el presidente Bush y el presidente Obama han tomado acciones de guerra contra Irak, Afganistán y Libia, e incluso hay acciones militares en otras partes del planeta, y ninguna declaración de guerra de parte del Congreso norteamericano.
Hoy el presidente puede encarcelar indefinidamente o mandar a matar sin sentencia. En contraste, los veredictos y las sentencias antes eran poder exclusivo de las Cortes y el pueblo, en la persona del jurado. Otra de las diferencias es justamente el control de la población interna. Antes dicho control estaba prohibido por la cuarta y quinta enmienda de la Constitución. Hoy, agencias de inteligencia y policía espían estudiantes universitarios, activistas y periodistas a través de las cámaras y micrófonos de sus laptops, sin ningún tipo de orden judicial y en casos que no están relacionados con terrorismo, sino con movimientos pacifistas y de defensa de minorías. Más allá de la guerra contra el terror, cuyas razones y resultados la historia juzgará, el establecimiento de un sistema de absoluto control favorable a un muy pequeño grupo de oficiales gubernamentales y magnates privados sobre billones de personas podría convertirse en una pesadilla que dure cientos de años. Un mundo en el cual el 1% de arriba disfruta de ilimitados placeres, recursos y tecnología. Una sociedad dominada por gigantes monopolios transnacionales, donde los ciudadanos que claman por el control y la honestidad de sus clases dirigentes son brutalizados por la policía, donde la media oculta la verdad entre desinformación, mega eventos deportivos y soft porn para vender cerveza. Y sobre todo donde pocos se dan cuenta cómo la corrupción rápidamente corroe su modelo democrático. Esta es difícilmente la idea que tenían los padres fundadores del país. Desde el gigante del norte para el pueblo latino a través de Telesur, yo soy Oscar León, el reportero del sur. A mí me parece que de alguna manera ese era como lo conocimos y lo quisimos. A lo mejor dentro de otros 20 años y todavía se lee literatura.